empezamos lo que es esta temática de la química aplicada en relación, bueno, la química en general, relacionando conceptos de lo que sería la producción de vino. Dependiendo del tipo de vino, vamos a ver que hay distintos grados de características químicas que podamos obtener. Aquí tenemos un mapa conceptual, una red de conceptos, en la cual quiero que vean algunos componentes, algunos compuestos y en relación a los grupos funcionales que puedan interactuar, en este caso en la producción de vid, como ser ésteres, alcoholes. Tenemos que tener en cuenta los ácidos en general, ¿sí? Los aldehídos principalmente. Tenemos que tener en cuenta, además de los ésteres, de los compuestos que tenemos aquí, además toda la clasificación de ácidos que aquí no va a aparecer en principio porque es una característica distinta, pero estamos aclarando que esto es desde la química orgánica, basados en el compuesto carbono, ¿sí? Eso para tener en cuenta. Les había dicho de que todos estos conceptos ustedes tendrían que haberlas trabajado anteriormente en química orgánica, fuertemente, pero me interesaba que recuerden de dónde surge los conceptos que estamos trabajando, principalmente vienen de estos grupos funcionales, que como les digo, el alcohol, el éster, los aldehídos, los ácidos. Eh, y para eso, eh, ustedes ayer habíamos trabajado en base a distintos conceptos. Si ustedes van a ver ahora, voy a pasar a vista de alumno, van a ver que agregué algunas nuevas páginas a lo que habíamos trabajado anteriormente. Ayer hice una pequeña reseña con los componentes básicos del vino y ahora lo que hice fue para que ustedes tengan mayor material para el desarrollo, hablar del alcohol etílico por aparte, la glicerina por aparte, los alcoholes, los ácidos, los ésteres por aparte, los fenoles y los grupos carbónilos como los aldehídos y las cetonas, ¿sí? Que son algunos de los principales componentes o sustancias químicas que encontramos dentro del vino, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo en la actividad, el vino y su composición química, les pido hacer una actividad en la cual tienen que realizar una presentación identificando estos componentes. Aquí faltarían algunos minerales también, ¿sí? Eh, el agua como elemento también partícipe del vino, además de que tenga alcohol o un porcentaje de alcohol en lo que es el producto, digamos, ya la sustancia completa que es el vino. Eh, Tenemos que ver que por ahí a veces dicen, no, yo no voy a tomar agua, me voy a oxidar, y toman vino, digamos. En este caso, si ustedes se fijan, el vino tiene alcohol, perdón, tiene alcohol y tiene agua también, en porcentaje. Tiene glicerina, tiene ácidos, tiene, bueno, todo el grupo eh, carbonilo, todos estos elementos lo tiene incorporado, que le darán el aroma, le darán el sabor, le darán el color, ¿sí? Todas las características físicas que puedan tener después a la vista, al olfato, a lo que es el gusto, ¿sí? A partir de estas sustancias químicas que por lo que es la fermentación que se va dando, ¿sí? Del mosto, luego vamos a obtener en sí el producto ya con un grado de alcohol y para ello también hay que controlar que todo este proceso de fermentación llegue y se concrete. Y por ahí se agregan algunas sustancias químicas que la vamos a ir trabajando. Como por ejemplo, que yo les había dicho,
en este caso, los anhídridos sulfurosos, que es una temática que la separé y la dejé al último, que también tiene que ver todo en esta presentación que ustedes van a realizar, ¿sí? de actividad, pero yo lo dejé al final para trabajar un poco más en detalle la determinación que se hace en laboratorio del anhídrido sulfuroso, porque como podemos controlar algunos procesos a partir de este agregado para el bien del vino, para que llegue a lograr el grado óptimo para ser considerado un buen vino, hay situaciones en las cuales puede llegar a hacer daño, ¿sí? Por ahí algunos no quieren utilizar este tipo de sustancia. Eso también va a ser una pequeña charla que vamos a tener al respecto. Bueno, decirles desde el principio que de trabajar todo esto de las sustancias, no lo veo interesante. Ya lo trabajé ayer, pero como les digo, le agregué varios datos. Eh, Rápidamente voy a ir navegando para que vean un poquito. Las personas que no estuvieron ayer, nuevamente. Bueno, acá decíamos una introducción, cuando teníamos todo el análisis de un vino tinto, anteriormente, acá en la introducción al análisis enológico, donde veíamos todos los componentes, todas las sustancias químicas que podía tener el vino. Y después dijimos que les dije a ustedes que les dejaba una pequeña reseña muy sintética de cada uno. Para aumentar y que sea mucho más completo o completa la presentación que tienen como actividad, aquí les vuelvo a dejar nuevamente una reseña de las 9, bueno, acá dice 9 componentes básicos del vino. Y como les decía, está el agua, el alcohol etílico, la glicerina, todos los tipos de alcoholes, ya sean el alcohol el acético, el propiónico, el butírico, el decanoico, el octanoico, bueno, todos estos ácidos, que en este caso lo podemos clasificar en dos tipos, alcoholes superiores y grasos. Bueno, esto también lo tomo aquí dentro de lo que es ácidos, ¿sí? Para que tengan en cuenta. Esto es fundamental, saber que estos ácidos permiten el trabajo. Y fíjense que principalmente todas estas concentraciones que tengamos de los distintos ácidos van a estar relacionados con estos descriptores, que sean vinagre, acre, bueno, todas las características que pueden dar de la sustancia, ¿sí? Eso por un lado. Tenemos los ácidos, están clasificados en dos tipos, ácidos fijos y de tipo volátiles. Dentro de los fijos tenemos el tartárico, el málico y el cítrico. Y después, dentro de los volátiles, ¿sí? Están estos que están aquí, el sulfúrico, el butírico, el propiónico y el acético, ¿sí? Como para tener en cuenta. Después tenemos las sustancias aromáticas o volátiles, porque pierden su reacción al contacto con el aire. Y vemos, aquí vamos a ir bajando, los ésteres principalmente y los compuestos carbónicos, que también les decía yo que los había separado para que tengan en cuenta, si ustedes se fijan, dentro de lo que es grupos carbónicos, que está relacionado con estos que están aquí. Y después tenemos los ésteres, que están también relacionados con lo que tenemos en esta pequeña reseña de los componentes básicos del vino, para tener en cuenta. Por otro lado, vamos a seguir. Los fenólicos, como les dije, tenemos toda una relación de fenoles para repasar, ¿sí?, las características químicas de los fenoles. Y por último, todas las sales y minerales que podemos encontrar también dentro de un vino, ¿sí? Básicamente, eh, aquellos minerales, eh, como ser fosfatos, sulfatos, dentro de lo que son tipo aniones de los minerales. Después están los cationes,
y los oligoelementos. Todo esto relacionado con los minerales que incorporan también, que tiene el vino internamente, ¿sí? Todo lo que están aquí, todo lo que están aquí y todo lo que están aquí. Bueno, eso como para hacer una reseña, pero no lo separé porque me pareció que es un poco menos relevante, aunque importa, ¿sí? Luego, les decía que ustedes van a tener una pequeña reseña del alcohol etílico, las características. Dentro de las características que podemos encontrar, la definición, las propiedades físico-químicas del mismo. Fíjense acá todo lo relacionado a las características ambientales o cambiando un poco las distintas situaciones que pueda llegar a tener el alcohol etílico. ¿Qué pasaría en ese caso, no? Bueno, eso como para tener en cuenta. Color, olor, todo es la parte física del alcohol etílico. Características también de cómo llegamos al alcohol etílico, por aparte, digamos, no en el producto vino, sino teniendo el producto ya sea de tipo medicinal o de tipo alimentario, pero en este caso la fermentación que se genera también, eh, hay que ver en este caso. ¿Sí? El vino, que el proceso de la uva llega a un porcentaje, pero fíjense en que, por ejemplo, el alcohol medicinal es a 96 grados y los grados que podemos llegar a tener en el caso de vino es menor, mucho menor. ¿Sí? Fíjense en todas las aplicaciones que se hablan ahí de lo que es el alcohol. ¿Sí? Bueno, eso también como para ir generando mayor contenido a su presentación. La glicerina o glicerol, como en algunos otros lugares por ahí tienen distintos nombres, la composición química, ¿sí? Fíjense en que siempre partimos de un núcleo de carbono, porque está relacionado con la química orgánica. Recuerden que les decía recién, la química orgánica se basa en el compuesto carbono. De ahí surgen todas las ramificaciones dependiendo de qué otros componentes vamos a relacionar. Aquí fíjense en hidrógenos y oxígenos dentro de la cadena molecular que tenemos acá, dentro de la molécula, ¿sí? ¿Qué otros componentes o qué otras características tenemos del glicerol y dónde más lo podemos utilizar? Eh, ¿Para qué? Bueno, en este caso, fíjense en que hay muchos usos en distintos procesos sociales, digamos, de la industria, mejor dicho, ¿no? Y una de las cosas que por ahí se aclara aquí es que el glicerol como subproducto sigue sin ser tóxico. Bueno, en este caso como subproducto, ¿no? En este caso nosotros vamos a utilizar muy bajas cantidades de la glicerina, pero está presente en el vino. Después tenemos todo lo que es relacionado con alcoholes, ácidos y ésteres. Bueno, en este caso la parte de alcoholes hay que tener en cuenta que también está relacionado con el alcohol etílico, pero aquí lo tomo más del lado como alcohol en general, para repasar un poco qué es un alcohol, de dónde surge, cómo surge, las características de los elementos que los componen al alcohol, ¿sí? Eh, Fíjense, acá tenemos una pequeña referencia, por ejemplo, el etanol y el metanol. Si ustedes se fijan, tenemos carbono, acá tenemos carbono, hidrógeno 3 y una molécula de oxidrilo, ¿sí? Y aquí se suma una cadena más de carbono, hidrógeno 2 y automáticamente ya pasa a ser otro tipo de sustancia. Bueno, ¿cómo sería en este caso el pasaje de los mismos para obtener distintos tipos de alcoholes? La oxidación de los alcoholes, de pasar de alcoholes primarios a aldehídos, por ejemplo. Fíjense en que después cuando pasamos a un aldehído estamos hablando de grupo carbonilo. Si ustedes se fijan aquí, después lo vamos a trabajar, ¿sí? Para que tengan en cuenta, esto que está aquí, esta unión doble, hace ya la característica de los
aldehídos. Bien, todo lo que es oxidación primaria, siguen en el proceso. Después vemos un poco de ácidos, las propiedades de los ácidos, cómo se identifica un ácido, ¿sí? Los indicadores. Hay distintos tipos de indicadores y vamos hablando con distintos colores o indicadores para saber el rango de características de acidez que tiene. Fíjense en los rangos de pH, que recuerden que el pH puede indicarme a mí si una sustancia es ácida, alcalina o neutra, ¿sí? Eso también es para tener en cuenta. Fíjense en los valores que tienen acá que van del pH, ¿sí? Sobre las definiciones de ácidos, esto para repasar un poco más desde el punto de vista teórico, pero está bueno que lo vean y lo retengan en algún momento para saber o recordar temáticas tratadas sobre ácidos, ¿sí? Y acá una de las cosas que me interesó que vean es, tomando en cuenta el vino, la cantidad de pH aproximado que tiene el vino en comparación a otras sustancias, ¿sí? Eso por un lado. Siguiendo, también tenemos los ácidos fuertes, ejemplos de ácidos, bueno, en este caso ácidos clorhídricos, sulfúrico, nítrico, que también están, en este caso, por ejemplo, clorhídrico podría estar presente también. Y ácidos comunes, después hablamos de un poco de las características del ácido clorhídrico, por ejemplo, y el otro que también me interesó tomar fue el ácido cítrico, que principalmente de algunas frutas, pero que también tienen sus grados de implicancia en los alimentos y cómo puede llegar a estar también relacionado dentro de lo que es la producción de vinos. Pasamos a los ésteres, clasificación, nomenclatura, características al respecto de las ésteres, principalmente, fíjense que acá dice son los ésteres orgánicos, tienen un alcohol y un ácido orgánico. Están muy relacionados con alcohol y los ácidos. Es fundamental tener en cuenta estos ésteres dentro de lo que es el vino también. Eso lo había comentado. Propiedades químicas al respecto y una pequeña reseña de cómo se combinan en sí los carbonos con los elementos que vamos a tener en cuenta, ya sea los radicales con los oxígenos en este caso, ¿sí? Eso por un lado, fíjense en algunos elementos formados, algunos compuestos formados de tipo ésteres y los usos que tienen también. En este caso, fíjense en la mejor aplicación es utilizar en esencias para dulces y bebidas. Y ese dulzor que le da al vino está muy relacionado con estos ésteres. Después les dejé también relacionados con lo que es fenoles. Todo esto también teniendo en cuenta la tabla que ustedes tenían aquí, ¿sí? Fíjense en esta tablita que no bueno, no la subí, pero está para que la tengan en cuenta, o lo ven el video de nuevo, esta relación de lo que es la parte orgánica de la química, ¿sí? Bien, esto en este caso también tenemos el grupo hidroxilo, también que es un grupo funcional que tenemos que tener en cuenta. Están relacionados principalmente teniendo en cuenta el aroma que genera el vino también en sí, tiene un cierto aroma, el clásico, y esto es gracias a los fenoles que también se van generando y también los colores que se pueden ir dando en el vino, tienen que ver mucho con los fenoles. Y fíjense ustedes, acá hace una aclaración, eh, teniendo en cuenta lo que también están relacionados con los colores, rojo, naranja, bueno, todo esto está en relación de las frutas, por ejemplo, que están dentro, y en este caso la uva, que va a darle el característico color, ya sea un vino blanco o un vino tinto, dependiendo también de estas características de sustancias.
Bueno, acá habla de ejemplos y estructuras de compuestos fenólicos para tener en cuenta, pero están fuera de lo que es el vino, pero es como les digo nuevamente para repasar un poco con las características de los fenoles o de las distintas sustancias químicas. Y después, por último, pasaríamos ya al grupo carbonilo, donde tenemos los aldehídos, las cetonas, ¿sí? Que es también para el repaso, teniendo en cuenta lo que hablábamos anteriormente como elementos que van transformándose a partir de procesos eh, de, de, la parte química, digamos, en este caso, para obtener derivados. Acá vimos una situación que les decía yo que uno se da cuenta del grupo carbonilo a partir de la doble unión que se da en los enlaces. ¿Sí? Y a partir de ahí podemos ir identificando esos enlaces. Tenemos ejemplos de lo que habíamos visto de cómo nombrar a estos tipos de sustancias. ¿Sí? Fíjense, a través del nombre de la UPAC o nombres comunes que se le puedan ir dando a estos aldehídos y o cetonas que tengamos. Cómo reaccionan con los alcoholes, la relación de oxidación que se da. Fíjense en que a partir de un alcohol podemos obtener el aldehído. Acá tenemos un alcohol primario y después por medio de la oxidación quedaría de esta forma. Y aquí también tenemos un alcohol secundario y a partir del alcohol secundario pasaríamos a una cetona. Entonces, muy ligados a los alcoholes están en los aldehídos y las cetonas también dentro de lo que es la producción de vinos. Pero como les decía, era para repasar un poquito características y relaciones que podamos tener dentro de la producción de vino. Bien, entonces, en repaso a todo, ustedes, como les dije ayer, tenían la actividad, en este caso que yo les decía, realizar una lectura, bueno, del material y desarrollar la presentación en Impress o PowerPoint donde se identifiquen los compuestos necesarios para la composición del vino. ¿Sí? O las sustancias. Acá tendríamos que poner sustancias químicas que son parte del vino. Y a partir de ello, hacer una presentación bastante completa. Luego de ello, tenían que analizar el video que está en la introducción al análisis enológico. Lo tienen aquí. Introducción al análisis enológico. Sobre todas las características que tiene o las funciones y conocimientos que tiene que tener un enólogo y conceptos de vitinicultura también, características básicas del vitivinícola. Esto también hacer un pequeño análisis y descripción, análisis y descripción por escrito sobre el video y presentarlo. Bien, entonces, el video de hoy era para comentarles que, bueno, había subido un poco más de material para que les sea más fácil realizar la presentación. Si no la han hecho todavía, para que puedan ir trabajándola y, y sin tener ningún tipo de problemática. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta al respecto. Ailén, Wilson, Tomás, Orlando, Tatiana, Rodolfo. Hola Rodolfo, tarde pero seguro. Que ya igual lo había explicado ayer, pero les recuerdo, traten de no dejarse estar, porque ya saben cómo soy, yo empiezo a trabajar con conceptos y después voy siguiendo un ritmo. Por ahí después se le va a juntar todo, como hay cosas que le están faltando, que no me han presentado todavía, por ejemplo, de economía, y saben que eso sí o sí tiene que estar presente, no es que yo lo dejo hecho y chao, no lo van a hacer, ¿se entiende? Hay gente muy cumplida y gente que no. Eh, Creo que se entienden por mi lado. Bien, empiezo con Julissa. Julissa, comentarios, preguntas. Nada. Bueno. Tatiana, ¿tenés alguna consulta, pregunta? No, profe. Bueno.
Wilson. No, profe. Bueno, seguro, ¿no? Pero cuando yo pregunto, no, profe, después están, ¿qué hay que hacer? No entendí nada. Siempre aquí es donde tienen que preguntar. Y si no me llaman también, saben que ustedes me pueden llamar y no hay problema. Los atiendo y charlamos a ver qué onda, ¿sí? Rodolfo, hola, No, profe, por ahora no. ¿todo bien? Bueno, Orlando, en tu ¿Cómo caso. te decís? No, 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 decía si estaba todo bien, si me habías escuchado bien. Sí, profe, ahora. Sí. Bien. Orlando, ¿vos me escuchás? ¿Me estás escuchando, Orlando? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? Nada por ahora, profe. Bueno, seguro, ¿no? Ay, Dios, cómo los conozco, después están. Tomás, ¿en tu caso? No, profe. Bueno, bien, entonces, a ver, no sé qué opinan. Mañana, yo no sé, yo no creo que para mañana esté terminado esto, pero estaría bueno que mañana agarremos en la tarde, o ahora, más tarde, y vayamos haciendo esta presentación. Y mañana tomemos también el tiempo de hacer la presentación. Entonces yo me tomo un tiempo también para, si tienen alguna consulta, yo habilito el Zoom a esta hora y ustedes, si tienen alguna duda, entran y me preguntan. Si no tienen dudas, hacen la actividad. No sé qué opinan. ¿Ok o no? ¿O tienen alguna consulta? ¿O tienen otra opción? Si piensan que está bien, ok. La manito del ok. Si no, veamos de otra forma. Bien, ahí Tomás. Bien, Wilson. Bien, Tatiana. Buena, Julissa. Faltaría Orlando y Rodolfo. No sé, ¿tienen alguna consulta o piensan de otra forma para hacer? Bien, Orlando, ¿eh? Y Rodolfo. Bien. Bueno, entonces mañana yo voy a estar a las 7 para ver si tienen alguna consulta. Si no tienen consulta, ustedes ocupen ese momento para hacer la presentación. Y el día, ya en este caso sería el día jueves, porque mañana es miércoles, el jueves, ya empezaríamos otra temática. ¿Les parece correcto? Si les parece correcto, hacen ok y nos vemos mañana. Y bueno, yo creo que sí, creo que estamos bien, creo que todos me escucharon. Bueno, mañana a las 7 si tienen consultas, si no, ocupen el tiempo en hacer esta presentación y hacer el escrito sobre el análisis de la función y conocimientos que tiene que tener un enólogo. ¿Dudas o preguntas? No tengan miedo, me llaman, no tengan vergüenza ni nada. Acá estoy para esto, para solucionar los problemas. Estamos en contacto, chicas y chicos. Suerte. Hasta mañana. Dale, Chao, chao. chao. Chao.